¿Por qué nosotros tenemos que cargar con cosas que no son nuestras? Lo que pasa es que la pertenencia es mucho más fuerte que el vínculo. No quieres vivir otra vez el dolor de la excluida, de no ser elegida. Lo que hacemos justamente en constelación es ir al origen del conflicto. Todo impacto que vives está registrado. Entonces lo que tienes que ir a ver dónde sucedió, verlo con honra, sin crítica, devolver lo que no es tuyo. Es una herramienta terapéutica que te permite ir al origen del conflicto. Porque en la medida que tú lo haces distinto, liberas a tus generaciones de adelante, pero también a las de atrás. Sanamos cuando honramos realmente. Lo anterior precede a lo posterior y la vida precede a la crianza. La ausencia te lleva a la presencia. Siempre hay un patrón. Siempre hay algo atrás. Siempre. Porque lo que ves es lo que soluciona. Lo que no ves está tu mente con lo que te pasó reciclándolo. Ir a una resolución sin juicio y amorosamente. Ese es realmente el objetivo de Constelar. Ese es el punto. Es presentado por la Internacional de Seguros. Tu tranquilidad en buenas manos. Café de la Nona, para conocedores del buen café. Distrilab, medicamentos de calidad. Amacor es nuestro. Super Pega, el pego que sí pega. Viaje Humboldt, un mundo de opciones. Barocho. Láser Airlines, la vida es un buen viaje. La vida se trata de movimiento, de escoger dónde quieres estar, con quién prefieres compartir, cómo quieres vivir. La vida se trata de fluir con el cambio. En cada episodio conoceremos herramientas poderosas para que tú puedas escoger cómo vivir mejor. Porque abrazar el proceso es sinónimo de crecimiento. Y crecer siempre significa bienestar. Eso sí, al final del día, la decisión es tuya. Ese es el punto. Y si muchas de las cosas que vives no fueran realmente tuyas, sino parte de tu historia familiar, nosotros cargamos emociones, miedos y patrones que se repiten sin entender de dónde vienen. Uno no se explica eso. Podemos nosotros romper ese ciclo y sanar lo que no nos pertenece. Hoy quiero conversar con María Dolores Paoli. Ella es terapeuta, es consteladora, sobre cómo nosotros podemos romper ese linaje familiar y reconciliarnos con nuestro origen y abrir ese camino hacia un futuro mucho más libre. Como siempre, les digo, aquí lo que les vamos a dar son herramientas para que ustedes puedan utilizarlas o de repente van a resonar con ellas. Pero al final del día, la decisión siempre va a ser tuya. Ese es el punto. Les saluda Viviana Givelli y estoy acompañada con la doctora María Dolores Paoli. ¿Cómo estás? Qué lindo tenerte, qué bueno tenerte. Encantada de estar aquí contigo y conversar este tema. Es que este tema es fascinante. Tú sabes que yo siento que aunque la gente esté más abierta, todavía hay un desconocimiento en relación a lo que vamos a hablar de las constelaciones familiares. Pero antes de comenzar a descubrir de qué van las constelaciones, yo te quería preguntar, ¿por qué nosotros tenemos que cargar con el linaje familiar? ¿Por qué nosotros tenemos que cargar con cosas que no son nuestras, sino que pertenecen a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros antecesores? Incluso las cargamos sin saber que ellos las vivieron. Totalmente. Lo que pasa es que la pertenencia es mucho más fuerte que el vínculo. Entonces hay una parte inconsciente en lo cual uno repite como forma inconsciente de pertenecer. Y repite desde cosas, digamos, pequeñas, como mamá tuvo 2 hijos y yo tengo 2 hijos, pero también repite todos los patrones de la familia. Los patrones, por ejemplo, si la abuela la dejaron embarazada y no se casó, y después vino la abuela y realmente no pudo mantener una relación, mamá se separó y tú estás diciendo, yo quiero tener una pareja y no me fijo sino en hombres no disponibles. ¿Por qué? Porque el clan, ya la información de tu sistema es que los hombres no se quedan y no están disponibles. Entonces esa carga pasa de una generación a otra y solo cuando la ves, la reconoces, la honras, porque la primera intención o más bien reacción es yo no quiero esto, yo voy a ser distinto a mi mamá, o sea, yo no voy a ser igual que ella, ¿no? O la abuela.
Esa es la Ajá. primera reacción que tiene. No quieres vivir otra vez el dolor de la excluida, de no ser elegida, de ser apartada. Pero terminas de alguna forma, si no lo ves, si no lo ordenas, viviendo lo mismo. Y entonces esa es la carga del linaje. Y con la carga del linaje quiere decir lo que supieron hacer y lo que les definió como grupo, como sistema familiar. Y esa fue la norma que se pasó. Ahora, ¿qué hacer ante eso? Si tú simplemente rechazas eso, te conviertes en eso. Lo que hay es que honrarlo. O sea, si rechazas eso, te conviertes en eso. Normalmente aquello que rechazas terminas tú convirtiéndote en eso normalmente porque es donde está constantemente tu atención. Yo no quiero esto. Claro. Esto no me va a pasar a mí. O sea, Donde yo lo está voy a tu hacer. atención, tú pones tu energía. Exactamente. Entonces, lo que hacemos justamente en constelación es ir al origen del conflicto. ¿En qué generación se empezó a gestar este patrón? Primero buscamos los patrones, quiere decir lo que se repite en el sistema para pertenecer, y luego que lo encontramos vemos entonces quién fue, la bisabuela, la abuela, mamá, o sea, o alguien que generalmente no fue reconocido en lo que le pasó. Fíjate algo. Y si, por ejemplo, tú puedes repetir un patrón familiar sin saber que ellos vivieron eso. O sea, por ejemplo, hay familias que callan y que esconden cosas. Y sin embargo, se han visto casos en donde hijos o nietos repiten algo que desconocen. Sí, porque lo que no se dice, lo que se mantiene en secreto u oculto, generalmente se convierte en síntoma más adelante. Porque eso oculto no tiene un puesto. Y el sistema necesita que todo el mundo tenga un puesto para poder pasar la información de una generación a otra. Whiplash Academia de Inteligencia Artificial no es otro curso con lámina de PowerPoint que termina dejando a medias, olvídalo. Eso ya no va. Aquí vas a aprender viendo a profesionales reales resolviendo problemas reales usando la inteligencia artificial en tareas reales. Cada clase es un tutorial que es muy práctico. Ahí tú vas a poder ver exactamente cómo ellos mismos crean contenido, cómo crear apps con inteligencia artificial, cómo automatiza esas tareas para que tú puedas trabajar mejor y cómo usan la herramienta de IA para ser más rápidos y más efectivos. Ningún curso se vence o se queda obsoleto porque semanalmente van actualizando las lecciones. Si tú quieres aprender de verdad, aplicarlo en tu trabajo desde el primer día y sentir que cada minuto invertido vale oro, Whiplash Academia de IA es para ti. Descúbrelo en whiplash.com. Cuando tú excluyes a alguien y te callas un secreto y volteas para atrás pretendiendo que no existió, eso se va a convertir en síntoma en la siguiente generación o salta una generación. Aunque la generación desconozca que eso pasó. Aunque desconozcas. Pero ¿cómo se da eso? O sea, por ejemplo, si viven separados, si no saben que existió o que, por ejemplo, una bisabuela o una abuela, ponte tú, No tienes sufrió información. de un abuso sexual exacto, no tienes la información. ¿Cómo yo puedo repetir algo de lo que no tengo información? Porque se pasa a través de la memoria celular y el ADN. Todo impacto que vives está registrado. Ya. Entonces, y si no es solucionado en el momento, pasa, digamos, virgen, pasa en síntoma, y entonces los de adelante inconscientemente quieren solucionar lo que no se vio. Y te vuelve a pasar. Y eso que tú dijiste, por ejemplo, un abuso. Realmente se mantiene en secreto, Sí, claro. lo vives en solitario, no te expones a la familia de que lo sepan ni a la sociedad, pero entonces lo vemos, eso es un caso que vemos muy frecuentemente, como la bisabuela, la abuela, la mamá y la hija, hasta que llega la hija, todo el mundo lo ocultó. Lo evita, lo oculta. Entonces, y la hija entonces empieza a contar, a mí me pasó esto. Entonces, cuando empieza a darle voz a ese abuso, comienza a querer ordenar. Y entonces es lo que llamamos una lealtad inconsciente. A mí me pasa igual que las mujeres de la familia porque no se vio a tiempo ni se dijo. O sea, es increíble. Tú hablas de esto y quizá muchos de ustedes ya lo entiendan porque han estudiado esta materia o han buscado incluso esta forma para sanar.
el linaje familiar. Se habla mucho hoy en día de sanar el linaje familiar. Y tú dijiste algo ahorita que me encanta, porque es que hoy en día esto sale hasta por las redes sociales. Correcto. Y llama la atención, lo estamos viendo ahorita en este podcast, hay otros podcasts que se han hecho, salen en las redes sociales. Quiere decir que más gente está despertando a esta sanación que tiene que ver con la propia familia. Pero hay algo muy importante. Cuando tú empiezas a averiguar lo que llamamos el árbol, qué pasó, qué aconteció, qué se dijo y qué no, si lo ves desde la queja o desde el rechazo, pero cómo se le ocurre y no me dijeron nada, entonces empieza Claro. la crítica, entonces te mantienes en el problema y no en la solución. Y entonces generalmente lo que rechazas se repite, lo oculto se vuelve a duplicar. Entonces lo que tienes es que ir a ver dónde sucedió, verlo con honra, sin crítica, devolver lo que no es tuyo. O sea, porque tú lo que estás haciendo por un amor ciego, llevar algo que ellas no pudieron solucionar. Y eso es lo que se llama una lealtad inconsciente. Lealtad inconsciente, o lo que uno dice, uno carga un morralito de piedra que no es mío, viene de mi papá, viene de mi mamá o de mis abuelos. ¿Qué tantas generaciones anteriores uno carga si ninguna de estas generaciones ha sanado? O sea, se sigue pasando de una a la otra hasta que llegue a la más cercana tuya. Generalmente nos afecta directamente 4 generaciones. Bisabuelo, abuelo, padre, a uno. Ok. Generalmente en 4 generaciones va diluyéndose el efecto. Pero si no se hace nada, pasan residuos o como trazos. Pero son 4 generaciones que el impacto se mantiene. Hay temas, por ejemplo, de gran envergadura, que incluso son 7 generaciones. Como por ejemplo, Cuando el dinero es mal habido, cuando está a costa del sufrimiento de alguien, o de un sistema, o de una familia, ¿qué las tal? siguientes generaciones se identifican con las víctimas. Qué increíble, me estás diciendo eso. Eso se pasa de generación en Exacto. generación. El daño que tú haces, No queda impune, lo mejor queda impune en esa vida, en esa persona, más las otras generaciones, al no reconocer las víctimas, lo cual usurpaste y te beneficiaste, entonces las siguientes generaciones comienzan a ver lo que no se vio, lo que no se dijo, las víctimas de las cuales te aprovechaste. o sea, el daño que se hace en esta vida lo pueden pagar no solo las personas a quien dañaste, sino tus hijos, tus nietos, porque es algo que se Sobre todo transmite. el criterio es que esa persona de la cual te beneficiaste la excluiste. Claro. Te aprovechaste de ella y solo está en el bienestar y el beneficio que lograste, más no en el cómo lo lograste. Entonces las generaciones siguientes lo que van a hacer es traer a la víctima a que la veas, porque se generó una dinámica de víctima-perpetrador. Entiendo. Ahora fíjate, para las personas que no tienen ni la más mínima idea de qué son las constelaciones familiares y cómo funcionan, ¿cómo lo podemos explicar de una forma simple? Por ejemplo, yo hace muchos años constelé, no de la forma en que tú lo haces, lo hice con una especie de muñequitos de madera. Y recuerdo que estaba yo aquí y ubicaron a mis padres, te lo digo, y me conmueve porque estaban mis abuelos maternos y paternos, o sea, estaban todos ubicados, yo misma los ubicaba, ¿Correcto? dependiendo de mis emociones o lo que me produjeran, ¿no? Y a partir de ahí comenzó el proceso. ¿Cómo se trabajan las constelaciones familiares contigo? O sea, ¿qué son las constelaciones? En forma sencillita, María Dolores, porque yo creo que es la mejor manera de que las personas sepan lo que es y el bien que hace. Es una herramienta terapéutica que te permite ir al origen del conflicto Uh-huh. y sirve para ordenar. Ok. Porque el orden es totalmente fundamental para que haya respeto y el amor se quede. Entonces las constelaciones trabajan para el amor y para el no juicio. Así fue lo que pudieron hacer. No fue por tu culpa, ¿no? Sino, bueno, eso fue dado la cultura, lo que supe, las condiciones, el conocimiento que tuve, y eso fue la dinámica que se gestó. Entonces el no juicio es importante, porque el amor no se queda cuando hay juicio.
Exacto. Entonces es una herramienta realmente poderosa porque trabajas el alma familiar. Si una persona no tiene la más mínima idea, por ejemplo, pero siente que necesita sanar algo de sus antepasados, o a lo mejor ni lo sabe. Pero siempre hay un agotamiento. Tú dices, ay, yo no quiero que me siga pasando esto. He hecho de todo y no me funciona, no lo logro. O sea, no me pagan en un trabajo lo que yo valgo. Y entonces trabajo y trabajo y trabajo y el dinero no se queda, por ejemplo. Entonces, llega un punto de cansancio con lo que estás viviendo, que es como la campanita que te conduce, ¿qué voy a hacer distinto? Por ejemplo, no funciono con las parejas, Exactamente. no termino de ser próspero. O ganar dinero, o no termino de estabilizarme. ¿Qué otra cosa que te digan tus pacientes que van a constelar sienten cuando te buscan? Hay ese agotamiento, como te dice, esa saturación, no puedo más con esto. Eso es lo que te dice Morralito, que no lo Ajá, quiere seguir sí, cargando. O sea, tengo que hacer algo. O sea, ¿qué pasa? Y el orden, bueno, es igual que en tu casa, cuando está todo desordenado, tú no ves. Cuando ordenas y limpias, ves dónde están las cosas. Bueno, igualitos en constelaciones. Cuando tú ordenas, entonces cada quien tiene su lugar. Y cuando tiene su lugar, entonces las generaciones posteriores se convierten en tus protectores, porque, ay, por fin me vio. O sea, yo no quiero que le pase lo mismo que a mí. Yo no quiero que cargue mi penuria. Yo lo que quiero es que lo haga distinto. Porque en la medida que tú lo haces distinto, liberas a tus generaciones de adelante, pero también a las de atrás. Claro, libero lo que viene después de mí y libero A lo que no rompo. pudieron hacer. No, no es romper, porque si rompas te debilita. Es honrar. Ok. Porque si tú rompes, es como si cortas las raíces, entonces la salvia no te llega, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer Ok. es honrar, o sea, devolver lo que no es tuyo, o sea, honro lo que te tocó vivir y no lo juzgo. Así fue, y de ahí yo saco algo distinto en honor a lo que tú no pudiste hacer. Fíjate, hay personas que dicen, incluso yo misma he caído en eso, yo disculpo a mis padres por cualquier cosa, porque ellos me educaron de acuerdo a las herramientas que tenía, los perdonas. Bueno, yo digo que no tengo nada que perdonarle a mis padres realmente, pero uno nunca sabe, ¿no? O a mis abuelos, no lo sé. Pero ahí quisiera agregar algo. Cuando uno Dime. dice, yo perdono a mi papá y a mi mamá, Exacto, porque ajá, uno siempre quiere papá y mamá de Disneylandia y eso no existen, no ¿no? O sea, existen. hay que tener padres con problemas para crecer. Pero cuando tú perdonas siendo un hijo, estás yendo contra la jerarquía. Esos fueron los padres que te tocaron, con lo bueno y con lo malo, con lo posible, con las dificultades, ¿no? Entonces, así fue, esa es la palabra básica, sistémica, esos son los que me tocó porque fue lo que mi alma eligió para yo crecer. Exacto. Entonces, es aceptar lo que es y aquella característica que te duele, que te hace daño, bueno, tú la devuelves, tomas distancia, pero no es perdonar porque hay una trampita ahí y que es, mira lo buena que yo soy, que yo te perdono. Bueno, claro, si hablamos del poder que tiene esa palabra per Exacto. se, Cuando tú eres muy estaría mal malo. utilizada. Exacto. Está mal utilizada. Lo que pasa es que es la más común. Por ejemplo, cuando uno trae algo de los padres, y esto no es, yo soy madre, o sea, yo quisiera no pasarle a mis hijos cosas que yo tengo, de verdad. Exacto. Entonces, emplear este término quizás está mal empleado, eso de yo perdono a mi mamá, a mi papá, si no sabían, o ante esta situación reaccionaron de otra forma. No es el perdón lo que uno tiene Porque ahí yo diría que el dar. perdón te da la oportunidad, la ocasión para no volverlo a repetir. Pero lo que pasó, pasó y te dolió. Claro. Entonces, el procesar el dolor y no achacárselo a ellos, sino eso fue lo que me tocó vivir, que aprendí de esto y lo soltar. Y dejarlo soltar. Exacto. Fíjate, entonces uno comete ese error, porque no precisamente cuando uno dice, bueno, yo los perdono y tal, sanaste. Primero que no se puede utilizar perdón, ya lo sabes, palabra que no va en esto de las constelaciones. Porque solo el perdón se puede dar en igualdad de rango y los padres siempre tienen jerarquía. El rango superior, exacto, tienen jerarquía. Entonces, no necesariamente cuando nosotros decimos algo como eso, que ya sabemos que utilizamos mal la palabra, estamos sanando, ¿cierto? Sanamos cuando honramos realmente. Y la honra es bajar la cabeza,
reconocer que así fue y que nos dieron a pesar de eso la vida. Pasaron la vida y sin vida no podemos experimentar. Y ellos fueron los vehículos a través del cual nosotros la recibimos. Y ese es el gran regalo y la gran gracia que uno da. O sea, Hellinger siempre decía, lo anterior precede a lo posterior. Y la vida precede a la crianza. Entonces, que digo, realmente la vida es lo que uno honra para poder hacerlo distinto. Y además uno vive en otra época a lo que vivió nuestra abuela y bisabuela, entonces tiene más recursos. Tú puedes honrar, por ejemplo, un padre, una madre que te hicieron mucho daño. Honras la vida que vino a través de ellos. El daño, el abuso, el maltrato, lo dejas con ellos, lo devuelves y pones límite a esa conducta, porque pierden el sentido de ser padres protectores, pero honras, vives debido a ellos. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida? O me quejo toda la vida que tuve unos padres maltratadores, o hago algo mejor con mi vida, porque ese es el valor y la fuerza que me dieron. La ausencia te lleva a la presencia. Claro. Y ahí entonces es honrar lo que fue y tomar distancia para hacerlo distinto. Sí, ponemos aquí, porque debes tener muchas personas escépticas a las que de repente tendrías que explicarle esto. Y quizá hay muchas aquí que me están viendo que también, que de repente no creen en las constelaciones familiares. ¿Qué le podrías decir? ¿Cómo se arranca una constelación? O sea, ¿qué le podrías decir a ellos? ¿Qué se mueve en la constelación? Llega una persona, no sé con qué experiencia, y te busca: María Dolores, quiero constelar contigo. ¿Por dónde se arranca a constelar? Primero, ¿cuál es el tema? Tienes que tener un tema que es como un hilo conductor para poder armar una imagen. Hay que tener un tema obligatoriamente, o no puedes ir en Si desconocimiento. tú llegas y quizá. me dices, bueno, yo quiero constelar mi familia, pero ¿cuántas personas hay en tu familia? ¿Qué tema? ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo te relacionas con tu familia? ¿Qué es lo que tú quieres dejar de sentir que te sientes mal, ¿no? Entonces, realmente lo primero, buscamos los patrones. Los patrones, aquello que se da de una generación a otra, que te mantiene y te da un puesto en tu familia. Entonces, en base a, yo quiero, por ejemplo, una pareja que no consigo, que no se quedan, que siempre me cambian por otra, que son infieles. O sea, entonces, este es el patrón. Entonces, buscamos el patrón en qué generación se da. O sea, mamá, papá le fue infiel, el abuelo con la abuela. Entonces, para pertenecer a esa familia, hay que buscar hombres infieles. Siempre hay un patrón. Siempre. Siempre hay algo atrás Siempre, que nos muestra siempre lo que estamos haciendo y puede ahora. saltar una generación de acuerdo al tema, pero siempre hay un patrón. Entonces, una vez que uno ubica el patrón, entonces va al origen. Y la constelación es tener una imagen. Porque lo que ves es lo que soluciona. Lo que no ves está tu mente con lo que te pasó reciclándolo. Y no sales del bucle de lo que percibiste. Cuando tú ves allá, puedes ver distinto. Y ese es el gran regalo de la constelación. Te presento una imagen. O sea, por ejemplo, alguien que te represente a ti, alguien que sea tu papá, alguien que sea tu mamá, de acuerdo con lo que vayas a tratar. Y cada movimiento tiene un significado terapéutico que te conduce al origen del problema. Vamos a explicarle qué se hace en una constelación. Llega la persona. ¿Cómo haces? ¿A qué se enfrenta él cuando va a constelar? ¿Y cómo es la dinámica de una constelación? Bueno, en las constelaciones presenciales te sientas al lado mío. Si yo voy a constelar, me dice cuál es tu tema. Yo hago determinadas preguntas para verificar el patrón que hay acá. Y después le digo, bueno, elige a alguien para ti, elige a alguien para tu papá o para el dinero, para el acuerdo. Personas, ¿no? Personas. Claro, para explicarle bien, hay personas alrededor tuyo. Exacto. Que también están constelando, ¿o no? Que no, que sirven de apoyo. A mi constelación. Exacto, están al servicio tuyo. Okay. Y te van a decir, yo voy a ser tu papá, voy a ser tu mamá, voy a ser tu hijo, el que sea. Y luego entonces ella establece una imagen, cuán cerca, cuán lejos, atrás, adelante, de lado, o sea, crea su imagen. Y esa es la imagen, la primera imagen que sale de tu subconsciente. Entonces tú lo estás creando allá y esa imagen poco a poco se va a mover. Y cada movimiento me dio taquicardia, me quiero alejar porque tengo frío,
o sea, quiero salir corriendo, o sea, ay, yo quiero acercarme a esta, o sea, hay una energía que te lleva a eso. Y que tú interpretas. Sí, para eso uno estudia Claro. constelaciones, de cada movimiento tiene un significado. Y el significado, entonces, ¿a dónde fue esto? ¿Qué fue lo que no pudieron resolver? ¿Cuáles son las 3 leyes, pertenencia, jerarquía, pertenencia o equilibrio, que no se dio en el sistema, que no se respetó para que estés sintiendo esto que estás sintiendo? Y realmente cuando llegas al origen, wow, hay como un cambio de percepción. El cliente entra a este campo energético con los demás a decir unas palabras de resolución, que te honro, te reconozco, te devuelvo lo que no es mío, no me corresponde juzgarte. O sea, empieza frases como balas a decir que son muy potentes y generalmente para buscar el permiso y la bendición de los que están, de los ancestros, para tú poder hacerlo distinto. Para tú poder soltar eso y llevar una vida diferente a la que Exacto. llevaron tus Cuando antepasados. regresa donde se originó porque no se pudo solucionar, generalmente que viene alivio, ¿ok? Pero no rechazo, que es la diferencia. Alivio es, bueno, ya, misión cumplida, ya lo entregué, tengo permiso, ahora puedo hacerlo distinto a lo que pudieron hacerlo. Es increíble que una terapia bien canalizada, o sea, puede ser tan hermosa y tan compleja a la vez. Hay una serie que a mí me encantaría recomendársela, si es que no la vieron, que se llama Mi Otra Yo. Explica tan bien lo que es la constelación familiar. Correcto. O sea, a mí me parece que está muy bien contada. Muy buena. Muy y bien. sobre todo que es un médico que la hace. Sí. Que al final te enteras, pero bueno, es lo importante. Aún con un criterio científico, puedes ver un trabajo del alma. Claro, porque esto es un trabajo del alma. Correcto. Como tú lo estás diciendo. Y no lo puedes tocar, no lo puedes, sino solo el síntoma es lo que ves. Es pura física cuántica. Ay, es una maravilla. Sí. Claro, ves las reacciones ante... Imagínense que ustedes lo pongan delante de varias personas que están asignadas como tu padre o tu abuelo o tu tío materno o X, las que decida María Dolores en este caso. Y de acuerdo a la reacción que tú tengas con esa persona, tú haces una lectura del paciente, por decirlo de alguna manera. De la historia. Uh-huh. De la historia de lo que pasó, ¿no? Y el objeto siempre es ir a una resolución sin juicio y amorosamente. Ese es realmente el objetivo de constelar. Así fue, así pasó y ahora tienes oportunidad de hacerlo distinto. Y entonces lo importante es que cuando vas desde esa condición, todos esos ancestros detrás que no conociste a lo mejor pasan a ser protectores. Entonces, te sientes con una ayuda enorme porque realmente sabes que no estás sola, ya no tienes para evitar la soledad que pertenecer con un síntoma, sino que puedes ser tú con la bendición de ella. Sigues perteneciendo a esa familia a quien ya estás honrando, no perdonando como tú dices. Exacto. Estás honrando para tú seguir con tu camino y con tu vida sin tener que repetir cosas. Y que hay 2 movimientos en la vida, o repites para tener un puesto, ¿ok? Uh-huh. Y pertenecer, o compensas. Compensa quiere decir, lo voy a hacer distinto, totalmente distinto a ti, pero si lo hace desde el amor es muy distinto que desde la queja, ¿no? ¿Qué es lo más frecuente? Lo más frecuente es la repetición, porque no estás consciente. Es la repetición inconsciente. Inconsciente. O sea, una vez que constelas, por ejemplo, ves y entonces puedes abrir tu conciencia, soltar lo que no conocías, lo que no se solucionó y comienzas a tener más fuerza tú. Y esa es la bondad, ¿no? Se abre la conciencia, el espacio, puedes entonces elegir distinto a lo que eligieras. Y si lo haces del amor, lo voy a hacer en nombre de ustedes que no pudieron hacerlo. Entonces, wow, ahí vienen todos a decir, sí, yo te ayudo.
Es precioso, ¿verdad? Hermoso. ¿Qué pacientes? Bueno, has tenido mucho porque tienes muchísimos No, años. 22 años constelando. ¿Cuántos años? 22. 22 años constelando. Mira, lo dices y te emocionas porque Sí, me encanta. Es que cada vez que yo voy y abro el campo, yo dije, Dios mío, esto es como una bendición porque siempre hay algo nuevo, siempre se aprende. Y me he dado cuenta que no se equivoca. claro, y porque es una bendición ser un vehículo para sanar a alguien, porque tú Amén. estás sanando a alguien. Si uno es un vehículo para, uno no es el sanador, sino el que llega, la claridad que te llega a través de los movimientos para que tú entiendas. Exacto. O sea, por ejemplo, has tenido pacientes, bueno, vamos a llamarlos pacientes, pues son pacientes, que tú me dices que en 22 años has tenido muchísimo, es obvio, Sí. pero que tú recuerdes particularmente y hayas visto un cambio en ellos que tú hayas dicho, wow, sin Sí, dar nombres, ¿no? Obviamente. tuvo un caso muy llamativo para mí, porque era una mamá constelando a un bebé de 3 años con autismo. Y sistémicamente en el autismo hay una dinámica de víctima-perpetrador en la familia. Alguien mató a alguien y se mantuvo en secreto. Ese es lo sistémico. ¿Sí? Y por supuesto, o sea, se pone el síntoma, se pone al niño y se pone a la mamá y pongo al abuelo. Y el abuelo empieza a cojear en el campo y digo, ¿y tu abuelo qué pasó? No, es que él participó en la Guerra Civil Española. Pero lo más increíble es que cuando ella está saliendo de su casa ese día, el papá le dice, yo tuve que matar a alguien que era espía en la Guerra Civil Española. Y el nieto estaba cargando con el excluido. Pero lo increíble fue que simultáneamente que se hacía la constelación, el niño por primera vez estaba comiendo solo y jugando con las primas. No. Entonces, yo siempre me acordaré de ese caso porque fue tan impactante cuando se vio a la víctima que habían matado, el síntoma disminuyó. ¿Y está asociado el autismo a eso? Sistémicamente sí, a un excluido. A un excluido, o sea, a una persona que hayas matado o a un excluido. Exacto, a lo que no se ve. Yo sé que ustedes pensarán, porque yo te escucho y, ojo, yo sí creo en todas esas cosas y en esa energía que se da en esos momentos de aceptación, de reconocimiento. Yo le puse la palabra perdón, pero no es perdón de aceptar, reconocer y honrar. Quizá es complejo de entender desde dónde tú lo ves, porque es desde un campo cuántico, ¿verdad? Totalmente. Que nosotros no vemos. Y de entender que uno no está solo. O sea, que hay un alma familiar y porque tú elegiste nacer en esa alma y que tiene un propósito y vas a vivir cosas para tu aprendizaje, ¿no? ¿Qué papel, o sea, tú puedes hacer una constelación familiar, sanar algo y después volver otra vez a constelar para sanar otras cosas, o en una misma constelación tú logras sanar varias cosas? Uno quisiera, porque tú llegas con una lística, yo quiero esto y esto y esto. Claro, bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Sí, o sea, pero ese es el apúrate de nosotros. Yo quiero rápido ordenar, ¿no? Pero realmente las constelaciones es por tema y por capas. Por tema y por capas. Porque solo te muestra lo que tú puedes absorber en ese momento. Y si has estado inconsciente y solo ves, pues no te pueden presentar toda la verdad, te dan pildoritas. Y después cuando empiezas a ordenar y empiezas a ver el cambio, dices, ay, pero hay todavía un síntoma. Y al volver a ordenar te van a mostrar otra cosa. Me refiero al movimiento, el campo energético se amplía. Entonces es por capas. Yo siempre digo que cuando uno tenga este pellejo, hasta que tú lo tengas, vas a tener cosas que ordenar. ¿No? Entonces no hay que apurarse, sino simplemente paso a paso. Porque además el alma se mueve lento, no está apurada. Es eterna, verdad. ¿no? Tú sabes que yo quisiera saber qué cambios ves en una persona que ha constelado. ¿Cómo vas viendo los cambios en una persona que esté constelando o que ya haya constelado? El mayor cambio que veo es que cambia su reactividad.
Ya no es esa impulsividad, esa queja constante, ese juicio, sino que empieza a retomarse, bueno, a aceptar, bueno, así fue. Ese es el primer cambio que veo. Luego, generalmente, la cara de la persona cambia. O sea, ya no está enfurruñada, ya no está, sino, ay, como si está suavizada, es más expandida, más calmada. Cuando empieza que es el fruto del orden, cuando ordenas y está todo en tu puesto, pues entonces tienes más espacio para el disfrute. Una persona que trae una carga, María Dolores, se agrede a sí misma. Por ejemplo, se Sí, culpa, se sí, responsabiliza. sí. Y siempre está culpando al otro, y siempre ve lo malo en el otro y nunca lo bueno, y está de mal humor, o sea, está incómoda con lo que está viviendo y no sabe qué hacer. Claro, y te lo digo porque quizás sería bueno que dijeras señales para saber que uno necesita constelar y sanar esa parte familiar, eso que tú sientes que te pueden haber hecho tus padres, tus abuelos, tus tíos, no sé, no sé. O sea, porque uno sabe, algo en ti te dice que hay algo que no está bien. Pero fíjate, cuando no ves esas señales a tiempo, como tú dices, lo no resuelto con papá y mamá, lo vas a traer en la pareja. Entonces, en la pareja entonces te vas a fijar más. Y tanto que me molestaba que mi papá hiciera tal cosa o que mi mamá me dijera tal otra. O Y sea, resulta que me hace igual. lo no resuelto lo Con papá drenas con la pareja. no lo atraes, quiere decir, lo que no solucionaste en armonía con tu papá y tu mamá, la pareja se va a encargar de hacer lo mismo, de meterte el dedo en la llaga, porque no está resuelto. Ok. Entonces ahí te vas a fijar más que si fue un amor-conflicto, porque solo había, digamos, pleito entre los padres, o sea, que la misma infidelidad yo no voy a elegir, ni quiero ni permito y voy a ser totalmente limitante con ese concepto, porque mamá sufrió mucho con la infidelidad de papá. Pero resulta que a la larga vas a terminar eligiendo un hombre de lo mismo, porque no puedes tener más que mamá, tienes que solucionarlo. Claro, no te deja avanzar con La tu jerarquía vida. no te lo permite, O sea que si no soluciono papá y mamá, tal se cual, repite en mi pareja tal cual, lo que no logro solucionar tal cual. de ellos. Bueno, que a lo mejor puede ser una o varias cosas. Entonces, ahí en la pareja el dolor va a ser más intenso porque es a la par, ¿no? Claro, Lo tienes aquí. claro. Entonces, realmente vamos siempre a papá y a mamá y a ver el patrón de cómo fueron las relaciones de pareja en el sistema. Cuando llegan a constelar contigo, ya han pasado por muchas cosas. Porque lo primero que creo que hacen es ir a un psicoterapeuta, un psiquiatra, un psicólogo, que es otra técnica totalmente distinta. Totalmente. Las personas que llegan a ti ya han pasado por otras terapias anteriores. Muchas veces. Y tengo un caso específico ahorita que ha pasado por 22 terapeutas y psiquiatras. Wow. Y a través del trabajo sistémico ha podido lograr Ujú. bastante. Entonces siente como, wow, empezó a soltar y empezó a ver y realmente es significativo. Entonces, es simplemente una herramienta distinta porque no es cognitiva, más es energética y abarca todo el alma familiar. Y empezaron a salir pues muchos secretos de la familia, que eso no te lo da la pastillita. No, claro, por supuesto. Y Exacto. esto no necesita ningún tipo de medicación, la Exacto. constelación familiar. Solo paciencia y mucho amor. ¿Cuánto tiempo puedes tardar constelando? O sea, ¿una terapia dura cuánto, por ejemplo? Constelar realmente 20 minutos a 40 minutos en promedio. Y con ese movimiento, si lo comparas a otras terapias, estás adelantando un montón, porque te necesitarías muchas horas de terapia cognitiva para llegar al mismo sitio. O sea, con una sola terapia tú puedes sanar. Puedes abrir el espacio para que veas y lo que ves es lo que puedes sanar. Y si empiezas a soltar
Lo que pasa es que muchas veces, como digo, no fue suficiente esa capa. Vistes, pero quedaron residuos porque es mucho más profundo, porque lo tienes más tiempo, porque el patrón viene de más lejos. Entonces tienes que hacer otra constelación. Pero ya le hiciste lo suficiente para que empezara a moverse. Y la constelación siempre lleva a un cambio de percepción. ¿Qué percibía yo de esto? Ay, ahora lo veo distinto. ¿Por qué? Porque ya comienzas a ver algo más dentro de la familia. Y al verlo distinto, entonces sueltas, estás más suave, no estás tan quejona, empiezas a abrazar la vida. O sea, empiezas a vivir de otra forma. Exacto. Y te pregunto lo del tiempo porque quizás con el ritmo de vida que todos llevamos, terapias largas la gente no quiere. O sea, la gente quiere, bueno, como los chamos de ahora que quieren como Todo la inmediatez. toda la inmediatez. Pero cuando tú hablas de terapia, si bien a todos nos gusta sentarnos a conversar, porque a mí me gusta, me parece que es un espacio Necesario, porque es de muy uno, necesario. la constelación también pensé que se llevaba más tiempo y tú lo acabas de aclarar, o sea, dependiendo de las capas. Hay personas que con una sola vez que han constelado les cambia la vida. Hay constelaciones que puede demorar un poquito más, ¿no? Porque a veces se complican y cuando no hay suficiente información que se sepa, pues de todas formas es más lento el proceso, pero el movimiento te lo va indicando. Entonces te puede demorar una hora y media, hasta llegar al origen del conflicto. Pero lo importante es ver, ¿no? Solo lo que ves es lo que puedes solucionar. Y esto es interesante porque cuando Hellinger, que es el creador de esto, empieza a ver algo distinto. Él estaba en Sudáfrica y tuvo una relación con la tribu Zulú. Y esa tribu solucionaba los problemas totalmente distintos. ¿Cómo? O sea, si había un agresor que agredía y convertía a alguien en víctima, al agresor lo mandaban a vivir a casa del agredido. Entonces él dice, pero bueno, esto no es posible en Occidente, es lo que hacemos nosotros. Claro. O sea, lo desbloqueamos de todo, no te quiero ver más nunca, pero rumiamos el dolor de lo que sucedió. Y él se dio cuenta que si veías la imagen, sanaba más rápido. O sea, tan es así que después cuando él abandona ser cura y se regresa, el primer trabajo que hizo fue en las cárceles del Reino Unido y le ponía una foto al criminal de la víctima en la celda. No me digas. Y ese trabajo fue tan exitoso que después los de cadena perpetua que estaban por las muertes terminaban llamando a la familia de la víctima. Entonces, solo lo que ves es lo que puedes solucionar. Y en el caso de la víctima, porque por ejemplo, esto sí es una agresión ya, por ejemplo, una víctima que ha sido abusada sexualmente. Ahí ya no es lo que traigas de papá y mamá, ni nada es consecuencia, porque nadie se procura eso. Es lo que yo Sí, pero pienso. se mantuvo posiblemente oculto. No se dijo a tiempo. Ese abuso se mantuvo en silencio. ¿Y por qué te pasa a ti? ¿Por qué me pasó a mí y no la de al lado que iba conmigo? O sea, hay algo que tiene que ver con tu sistema que atrajiste esto porque no estaba resuelto. Y eso es lo que buscamos en constelación. Entonces, claro, tú atraes a tu vida lo que no está resuelto En tu sistema. en tu pasado. Bueno, no en tu pasado, en el pasado, en tus En tu sistema ancestros. familiar. Exacto. En tus ancestros, en tu sistema familiar. En esas 4 generaciones que te influencian. Ay, qué importante. Yo a veces digo, tenemos tanto que sanar ya en esta vida. Eso es como cuando a mí me dicen, ¿por qué no haces una regresión? Le dije, no, porque yo no puedo con eso. Si estoy trabajando esta, dime tú si yo te puedo encargarme de las anteriores. No puedo. Si con este trabajo que tú me estás diciendo es básicamente solucionar tu vida, sanar tú y también sanar a tus antepasados. Y lo que Eso le es haces a lindo. los demás, te lo haces a ti mismo. Sí. O sea, entonces todo el mundo en el sistema va a estar más liviano, más armónico. Porque en realidad el amor es lo que sostiene. Pero cuando hay conflictos no resueltos, pues el amor se enconcha, no se Claro. expresa tanto.
Y no le pasas esa carga a tus hijos Ese o a es la el gran generación regalo. siguiente. Eso es tan importante, es un gran regalo, como tú dices. El regalo es solucionar lo propio para que ellos no tengan que seguir cargando lo que tú y yo cargamos de lo no resuelto atrás. Entonces, en la medida que yo me ordene más, me libere más, ellos tienen más chance de elegir lo propio. Ay, qué Eso es bonito. Miren, yo les quiero decir algo. Quizás ustedes no, algunos no creen en esto, otros que conectan con este episodio en el podcast dirán, sí, yo sé, yo lo he hecho, yo sé lo que se siente o me gustaría hacerlo. Lo importante es que es una terapia, la constelación familiar, que te acerca a ti mismo, te deja ver cosas que inicialmente tú no puedes ver y te ayuda a ordenarlas, como tú Y dices, te abre al amor. y te abre al amor. Te abre el amor porque cuando solucionas los conflictos y los regresas de donde viene, tienes más espacio Claro. para ti, para conocer el amor. Podemos ir como familia a constelar. ¿Qué recomiendas tú? ¿Vamos todos en cambote? No, ¿O, no. o va uno por uno? Pero no se puede hacer. Por ejemplo, yo he visto que hay constelaciones madre-hijo. Si la mamá va en el hijo, ahí lo que yo hago es, si la mamá accedió, Ajá. ¿no? Es que en la resolución le pongo la mamá de verdad. Eso se puede hacer. Uy, qué Para que- trabajo tan fuerte. Bueno, Qué pero ya fuerte, hubo sí. un acuerdo entre madre e hija, ¿no? Ok. Entonces, si no, no puede ser nada forzado, ¿no? Solo llegamos hasta donde es permiso. Pero si hay desacuerdo, yo quiero ir, yo quiero asistir, entonces en vez de una representante que lo haces inicialmente, al final, en la resolución es con mamá de verdad. Yo tengo una familia que lo hizo así. Y es Y hermoso. Es porque- hermoso y se resuelven muchas cosas. Exacto. Y es poder conversar y hablar desde otro espacio. O sea, porque son palabras de resolución que están cargadas de energía positiva, porque mucha gente alrededor del mundo las ha dicho. Como un rosario cuando tú dices el Ave María, ¿cuántas Sí, millones de sí. gente no lo ha dicho? Bueno, lo que hay que tener consciente es que constelando te cambia la vida. Sí, Si quizás hay personas que están buscando esa otra alternativa, porque hay otras alternativas también para sanar. totales. Todo es una sumatoria. Sí. Pero hay también queriendo no creer, ay, me voy a constelar y ahora ni coquito me pasa en la vida. O sea, porque ya Exacto, no, exacto. no es una varita mágica, Ajá. es simplemente te abre el espacio para que veas. Pero el Después, trabajo lo tienes que hacer tú. después sigue existiendo un trabajo que uno tiene Tú que hacer. tienes que hacer el claro. trabajo, la constelación no hace el trabajo por ti. La constelación te organiza Exacto, te abre el espacio. y hace que honres de donde vienes. Exactamente. Y la honra es un gran amor porque te amplía, te acepta. Y la aceptación, pues entonces, ¿con qué vas a luchar si está todo aceptado? Exacto. No tienes que coger lucha. Ya no te tienes que poner brava. Ay, qué lindo. De verdad, gracias por haberme habernos acompañado en este episodio. Yo sé que muchos de ustedes pueden haber resonado con este tema, muchos van a querer constelar, otros averiguar un poquito más. Lo cierto es que cada cosa que nos aproxime a nosotros mismos, que nos haga liberarnos, que al mismo tiempo libere el pasado y le libere la vida a los que siguen después de nosotros, es un regalo maravilloso también para ti. Así que gracias, María Dolores. Me encantó tenerte. Yo de verdad te tenía muy pendiente porque además mi hermana consteló contigo hace mucho tiempo y siempre me habló de eso, pero de hacerlo con una persona. Yo dice, como te dije, con muñequitos. Todavía estás activísima, ¿verdad? Mucho. Muy activa. Aquí donde la ves, muy activa. O sea que posiblemente caiga por ahí. Bienvenida. Bueno, gracias por haberme acompañado. Me encantaría, si has constelado, que me dejes tus comentarios. Y si no, también me encantaría leerte. Nos vemos en una próxima oportunidad en Ese es el Punto. Un beso.